Hola a todos, les saludamos Victoria Martín y Luis Román y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio. Como ya saben, este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos dentro de Conexión NPR. Recuerden que este es un espacio donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales, experiencias, retos e información actualizada que te va a servir para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Nos da mucho gusto escucharlos hoy, ya casi a 2 semanas de cerrar este año. Creo que ya justo y necesario cambiar hacia un nuevo año. ¿No crees, Luis? Bueno, estábamos precisamente Victoria y yo escuchando un podcast hace un rato porque tomamos referencias para ir siempre tratando de mejorar y lo que escuchas tú desde tu coche, desde tu oficina, corriendo, etcétera, pues sea algo actualizado. Hoy contamos con un invitado espectacular, va a hablar de temas, bueno, cuando empecé a conocerlo, no les voy a decir porque Victoria lo va a presentar, pero empecé a imaginar cosas como el High Line y cosas bien espectaculares para América Latina y verán que sí, lo va a platicar, pero bueno, la reflexión un poquito era cómo las expectativas para el próximo año sin duda son magníficas porque, bueno, después de esto que hemos tenido en este 2020, seguramente nos va a ir mejor el próximo año y estaremos, pues realmente espero logrando cosas muy interesantes. Creo que las noticias que están llegando ahora sobre la vacuna y otros temas nos dan un poquito de luz y esperanza en esto. Y bueno, pues encantados de que este año se vaya a cerrar con este podcast. Va a ser publicado el 14 de diciembre y bueno, vamos a poder deleitarnos con esta super plática, así que comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Román y Victoria Martín. Sí, Luis, como ya mencionaste, hoy tenemos con nosotros a un experto magnífico que cuando lo conocimos dijimos, wow, lo tenemos que invitar al podcast y tiene que platicar con nosotros. Él es creador de diversos proyectos que apoyan a diferentes cambios positivos en Costa Rica. Y pues bueno, hoy nos acompaña Federico Cartín Arteaga. Él es líder con más de 15 años de experiencia en planificación urbana y gerencia en Norte y Centroamérica. Su pasión se centra en ayudar a comunidades y organizaciones a innovar, a adaptarse, pero sobre todo a mejorar continuamente para sus entornos cambiantes. Es economista y máster en planificación urbana. Tiene una trayectoria muy extensa, muy impresionante, que la pueden revisar dentro de las notas de este podcast. Federico, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados de compartir este espacio contigo. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y por esas palabras tan lindas. Y bueno, ya quisiera que me estuvieran bienveniendo en México porque realmente es un país muy cercano a mi corazón. Bueno, en Costa Rica los amamos y esperemos que este 2021 pues también les permita visitarnos aquí en Costa Rica también, que aquí tienen un hogar. Bueno, tenemos que decir de Federico muchas cosas. Como decía Victoria, métanse a las notas para que conozcan un poquito más de su vida profesional, pero hasta candidato a la alcaldía de San José, ¿verdad, Federico? Es correcto. Pues ha estado metido en todo, se ve que es un hombre muy inquieto y como les comentaba, trae un proyecto espectacular que cuando lo conocimos y empezamos a platicar con él, inclusive de una manera muy generosa, me decía Luis, todo lo que podamos compartir con el resto de América Latina para que esto se replique, pues estamos encantados de hacerlo. Y de eso hablaremos el día de hoy, de esta generosidad que puede llevar a crear y a replicar historias de éxito como la que Federico ha creado en Costa Rica y que pues vamos a platicar con él. Y Victoria, yo creo que vamos dando entrada, ¿no? A estas preguntas sabrosas que le vamos a hacer a Federico para que toda la gente se lleve cosas muy interesantes de este podcast. Sí, claro que sí, hemos platicado de este proyecto tan impresionante y tan grande y tan innovador que Federico ha traído a Costa Rica. Y pues para iniciar esta conversación, para poder contextualizar un poco a las personas que nos escuchan, Federico, háblanos acerca de rutas natururbanas, que por lo que hemos leído, por lo que conocemos, es una propuesta que busca regenerar ríos urbanos y sus ecosistemas para poder transformar su accesibilidad. Pero ¿cuál es el plan? ¿Qué resultados han tenido? ¿De dónde te surgió esta idea? Cuéntanoslo todo. Listo. Bueno, voy por partes. Rutas natururbanas lo resumimos como misión es
conectar a las personas con la ciudad a través de la naturaleza. Y lo hacemos aprovechando las riberas de los ríos urbanos, y ahorita voy a caracterizarlos, para generar un espacio de movilidad compartida de 25 kilómetros. Cuando hablo de movilidad compartida es para personas que puedan andar en bicicleta, en silla de ruedas, en patines, caminando, salir a correr. Es un esfuerzo que nace de un grupo de personas de sociedad civil. Cuando yo regresé de Canadá, quería hacer algo por mi país y para mí era importante hacerlo en forma colaborativa y enlazar también mucho del expertise y de una inversión en educación que ha hecho este país, creo yo, afortunadamente, y tratar de enlazar esas experiencias de esas otras personas para que en conjunto propusiéramos y le diéramos forma a este fragmento de idea que estaba en ese momento y que se desarrollara de una forma pues, más integral con los aportes de una diversidad de actores. El proyecto lo lanzamos en el 2016 y bueno, ha sido todo un proceso tanto de gestión de comunicación, de gestión política. Hicimos un levantamiento de firmas que logramos llevar más de 20,000 firmas a las autoridades. El proyecto se declaró de interés público y es el primer proyecto que realmente nace de ciudadanía que está impulsando construcción de infraestructura pública. Prometí que les iba a caracterizar los ríos o las riberas de los ríos urbanos en Costa Rica. A ver, cada ciudad, dependiendo de sus características geográficas, pues tiene ríos muy distintos. No es lo mismo el río Sena, ¿verdad? O el río Tames en Londres, que es un río históricamente navegable, que ha sido parte del dominio público, a los ríos de algunas ciudades, como lo es el caso de San José de Costa Rica, donde son, en muchos casos son como riachuelos, no son ríos navegables, nunca fueron parte del dominio público, son ríos que están encañonados, además, en muchos casos, es decir, digamos, pues hundidos, pues, y que además tienen otra característica que con la mejor de las intenciones, y ahorita podemos hablar de eso, pero tiene otra característica, que es que esos son privados, es decir, el espacio entre el espejo de agua y la línea de construcción sigue siendo parte de una propiedad privada. Entonces, es raro, porque eso no pasa en América Latina, ¿no? ¿Cómo es que terminó esto así? Sí sucede a veces según la variación en el cuerpo de agua. Claro, al no haber sido un río, a no haber sido ríos enormes de que se aprovechaban para la navegación, pues no tenían ese sentido. Entonces, lo que tenés es una situación de un retiro del río que es privado, pero muy regulado y amparado por las leyes de la República, sobre todo en un país como Costa Rica, donde las leyes ambientales pues, han sido muy fuertes y creo que por dicha eso también pues, nos ha apoyado en otras industrias como el ecoturismo, ¿verdad? Entonces, ahí entra la función de nosotros como fundación a cargo del proyecto de buscar generar o ser ese punto clave de engranaje entre la institucionalidad en todas sus manifestaciones, entre los propietarios, entre el sector privado, las comunidades geográficas y de interés, para que este proyecto pueda surgir y ser lo que esperamos que sea. A ver, Federico, yo nada más te quiero interrumpir por una parte importantísima. Acabas de decir algo que es clave en el desarrollo de los espacios públicos en América Latina. Tú haces una fundación. ¿Por qué decides que un organismo del tercer sector, no del sector ni empresarial privado, ni del sector público, sino de la sociedad civil organizada, tenía que intervenir en este espacio? ¿Qué es lo que te lleva a pensar o a sacar esa conclusión? Bueno, son varios elementos. Yo lo resumía y con el dolor de mi alma porque quisiera que la institucionalidad fuera mucho mejor. Creo que eso es parte de lo que en América Latina todavía nos hace falta mucho. Claro. Sobre todo en la parte de gestión de espacio público y en general en temas urbanos. Nos damos cuenta, yo lo decía, que nosotros hacer una propuesta, pero endosársela al Estado o a las 5 municipalidades que forman parte del recorrido, era no solo darle una muerte, era dar una muerte lenta y segura a la propuesta, por varias razones. Uno, por la capacidad institucional que tienen, en algunos casos el expertise del mismo recurso humano que elabora en ellas, también un tema de capacidades, e incluso esta desconfianza, sobre todo a la hora de tener que articular espacios que son en efecto privados con
a través de la institucionalidad pública. Lo vimos negociando justamente uno de los tramos donde inicialmente pensaban que nosotros éramos funcionarios municipales cuando nos acercamos a algunos de los vecinos y no querían, donde ya se dieron cuenta que esto era un tema ciudadano y que éramos, ¿verdad? Personas como ellos y ellas, ¿verdad? Genera un nivel de conexión creo que un poco distinto y genera como estamos al mismo nivel, ¿verdad? Estamos hablando al mismo nivel. Esto no es el Estado tratando de ver cómo se roba un espacio que, aunque no utilizable, es privado, sino que es más bien viendo nosotros cómo generamos valor. Y creo que eso genera una actitud muy distinta. También nos permite y nos da los recursos desde el punto de vista de una fundación, ya legalmente hablando. Yo puedo recibir fondos del sector privado, cosa que no puede ser necesariamente la institucionalidad, o por lo menos no dedicada específicamente a un proyecto, ¿verdad? No segregada, o sea, pasa a la caja común del Estado y hay ciertas órdenes de prioridades que el Estado establece. Entonces, luego se pierden los recursos en las cajas, ¿no? Sí, también sí, hay cajitas mágicas. Entonces, entonces creo que en general era eso. Y creo que hay otra parte importante, y tal vez la tercera pata de ese banco. Creo que para nosotros era fundamental realmente poner nuestros esfuerzos a donde estaban nuestras palabras. Es decir, creo que el momento de estar pidiéndole al Estado o a un tercero, aunque no sea Estado, pedirle a los demás que hagan las cosas sin uno estar dispuesto a hacerlos, creo que no es correcto. Creo que necesitamos realmente, sí, o sea, no quiero decirlo en inglés, es que hay una expresión en inglés muy, muy común, pero sí, pero hacer realmente el esfuerzo porque las cosas salgan adelante. Claro, y eso que mencionaste acerca de la desconfianza que tenemos hacia estos representantes, ¿no? Del gobierno, hacia el sector público, es algo que se replica mucho en muchos países, ¿no? Pero específicamente aquí en Latinoamérica. De hecho, en el podcast anterior que estábamos hablando con Iván Acevedo acerca de un proyecto en Colombia, fue lo mismo. Al momento de llegar, las personas piensan que eres parte del gobierno y hay como una barrera ahí un poco que es un reto, ¿no? Cruzarla. Y es una de las cosas que son más importantes, esta parte de involucrar a la comunidad, hacer suyo el espacio, que ellos planeen, que ellos vean cómo sí se está llevando a cabo todo lo que hacen. Ahora, aquí hay un ingrediente importantísimo también, que estás trabajando sobre tierra privada. ¿Cómo demonios le hiciste para ponerte de acuerdo con los desarrolladores de vivienda y con los intereses tan fuertes de esto? Creo que me sé la respuesta, pero me encantaría que se le explicaras a la gente porque de pronto hay cierta resistencia de los que estamos dedicados a esto, de acercarnos con los empresarios desarrolladores, pensando en que ellos están totalmente cerrados de mente y no hay más que los modelos típicos de desarrollo urbano. Y no, creo que todos también, este sector importantísimo, lo hemos visto en diferentes proyectos, no solo en México, sino en América Latina, están buscando que el espacio público transforme de alguna otra manera la oferta y que no sea más de lo mismo, más de las décadas pasadas. ¿Cómo lo hiciste con esto? Bueno, a ver, yo creo que voy a hacer como una pequeña salvedad que creo que tiene que ver mucho con la construcción social. O sea, cualquier sociedad tiene tres patas del banco y cualquier transformación profunda necesita y requiere necesariamente de esos tres patas del banco: el sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada, en algunos casos expresada como el tercer sector, sector voluntario. Y no se pueden hacer esos cambios en la medida en que las tres partes no lo estén empujando. Si alguna de las partes lo resiste, esos cambios se caen. Ya sea vía ley, sea objeto digamos, de protestas ciudadanas o incluso, digamos, falta de fondos en algunos casos y acompañamiento del sector privado. Entonces creo que eso es para mí una de las lecciones importantes que me llevo de Canadá y que he procurado impulsar en Costa Rica y que espero que en América Latina empecemos en ese sentido. Creo que en estos momentos de polarización que vivimos acá, pero que vivimos en realidad en el mundo entero, a donde cualquier persona que sea de otro sector y que piense un poquitico distinto que yo es el enemigo, no es productivo. Entonces, en ese sentido, nosotros, Rutas fue muy intencional, fuimos muy intencionales a la hora incluso de proponer el plan maestro, de entender la moneda de cambio de cada una de esas partes.
hicimos una tarea muy clara de entender a dónde podrían haber resistencias y ver si habían resistencias que podíamos adecuar o bien nada más que íbamos a tener que enfrentar de una forma pues muy transparente. Otra, entender cuáles eran esos beneficios, esos esquemas de valor que les íbamos a dar. Y de nuevo, para todas las partes. Una de las que les dimos, sobre todo, digamos, al sector inmobiliario, es que hay un tema de generación de valor y de plusvalía. Y esa área es muy atractivo. O sea, es un proyecto que se presenta como un diferenciador para una apuesta inmobiliaria. En el caso de vecinos y vecinas que no son necesariamente desarrolladores inmobiliarios, pues sí les genera oportunidades, ya sea desde un punto de vista de seguridad pública y ciudadana, pero así también desde un punto de vista de eventuales flujos comerciales, sobre todo para digamos, uso mixto de vivienda. Costa Rica, Costa Rica por la situación de los ríos y esto el tema de los retiros que no son utilizables, pero que son privados, lo que se ha convertido es una ciudad construida de espaldas al río. Es decir, o sea, todas las propiedades que bordean los ríos, lo que tienen es una gran muralla. En la medida, eso hace que se invisibilice y se vuelvan inseguros. El reverso, y ahí es donde voy desde el punto de vista de atracción a estas inmobiliarias empresas, el reverso es justamente generar un flujo de personas que permite que abrir mi desarrollo o abrir mi vivienda, que está tal vez abandonada hace 20 años, porque eran de mis tatarabuelos, que ya se fueron, y ya yo me fui de San José, ¿verdad? Que mucho pasa sobre todo en el centro de la ciudad, me permite entonces generar un flujo comercial que puede rehabilitar mi propiedad. Entonces, rutas natururbanas, más allá de ser una imposición, es una oportunidad. Y eso es parte de lo que hemos hecho. Casualmente, con una de las inmobiliarias que están apostando un tramo muy importante del proyecto, se dieron cuenta y lo han comentado en varios espacios, que de los proyectos inmobiliarios que aún se les siguen vendiendo, incluso en estos momentos tan complicados de pandemia en la situación económica, es el proyecto que está pegado a rutas natururbanas, porque a la gente le hace gracia, hay un branding y a la gente le emociona y le ilusiona el poder vivir y estar conectado a rutas natururbanas, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál termina siendo el modelo de negocio que aplica el proyecto? Ustedes son una fundación, pero hay una relación, como tú bien lo dices, de ganar-ganar entre todos los actores, que eso es fundamental que se dé en todos los aspectos, inclusive para la misma fundación, porque todos necesitan economía para poder seguir operando, ¿no? Si alguien en América Latina quisiera replicar la historia de éxito de rutas natururbanas en su país, además de la parte de, supongo yo, del diseño propio del paisaje natural, de cómo se pueden hacer estas cosas. Evidentemente, yo la primera vez que platiqué contigo en la ciudad donde vivimos, Víctor y yo, que es Mérida, pues es completamente plana, no hay nada relacionado a ninguna montaña ni nada, pero además de esta situación geográfica o de formas de ver los espacios en el tema de cómo realizar un proyecto de estos, ¿cómo planteaste el modelo y además cómo se pudiera replicar? Bueno, a ver, hay una distancia entre lo planteado y lo efectuado. También es importante. Yo te diría que de momento parte de los retos que aún tenemos es justamente la sostenibilidad de la fundación y las personas que hemos dedicado 5 años a este proyecto y que todavía lo hemos hecho un poco de gratis, o sea, por amor patrio, ¿verdad? Nacen así y el tema es, o sea, cómo se hace esa transición, ¿verdad? Hacia algo que nos permita poderlo hacer. O sea, hay una parte de cooperación internacional y aplicación a fondos y a lo que uno pueda para poder mantener una base. Y después hay una parte de servicios que es complicada también. Pues te lo pongo de esta manera. Si una empresa va a invertir, no sé, $800,000 en X metros lineales de rutas natururbanas, aparte del proceso de rehabilitación de la capa vegetal, porque también es una parte importante del proyecto, incluso tal vez la parte más importante del proyecto, es difícil llegar y decir, bueno, nosotros que vamos a cobrarle un canon, o sea, entonces hay como todo un tema, porque es como un poco que el sector privado en cierta medida te está haciendo algo, en cierta medida te está desarrollando tu proyecto sin costo para vos, y eso es maravilloso porque está generando infraestructura pública o de acceso público, no siempre es privada, es de acceso público a partir de la inversión privada y dándole el mantenimiento
digamos, a perpetuidad, porque el mismo desarrollo necesita hacerse cargo, incorporarlo dentro de su estructura. Creo que una de las cosas, aquí hemos venido peloteando varias ideas y que creo que ahí es donde hay debilidades importantes, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, en herramientas de gestión del suelo. Y creo que eso es uno de los señalamientos. Creo que Colombia es quizás de los pocos países que está muy avanzado en ese sentido, pero proyectos de recuperación de plusvalías que puedan redirigir, por ejemplo, un porcentaje de esa plusvalía recaudada vía municipio al proyecto que la está facultando. Es decir, hay un concepto en recuperación de plusvalías que tiene que ver, que se llama, se le dice que muchas veces socializamos los costos y privatizamos las ganancias. En el caso de rutas natururbanas es al revés. Es privatizamos los costos desde la perspectiva que las inmobiliarias y la ciudadanía organizada estamos afrontando ese costo como ciudadanos privados y estamos socializando las ganancias. Entonces tiene que haber esa retribución, tiene que haber algo que nos ayude a hacerlo sostenible. Esto implica cambios importantes desde el punto de vista de legislación. Otras áreas que también hemos venido explorando y que bueno, ya tiene que ver con todos los procesos de estandarización de derechos de uso de marca y ese tipo de elementos que estamos incorporando conforme el proyecto va creciendo. Pero ahí no es fácil, yo no puedo decir que lo tenemos todo resuelto, pero estamos dando pasos en la dirección correcta. Y bueno, obviamente van a haber, por supuesto, variaciones importantes de lo que pueda hacer cada país. Un gobierno federal de México o de Colombia, de Brasil, pues tiene un poquito más de recursos que la pequeña República de Costa Rica. Entonces, ¿verdad? Van a haber variaciones importantes también. Y además, en el caso de Costa Rica, te diría que una de las también talones de Aquiles ha sido que si bien a Costa Rica se le reconoce en el tema ambiental, también el que nos reconozcan en eso dicen no necesitan ayuda desde un punto de vista internacional. Y tampoco somos uno de los países más pobres del continente, somos un país de ingreso medio, entonces no somos tampoco prioritarios, ¿verdad? Creo que hay otros países que más bien su situación quizás de rezago desde un punto de vista ambiental y en algunos casos de acceso económico pueden ser claves importantes para poder desarrollar esto. Para nosotros, desde Rutas, hemos venido hablando con algunas organizaciones en otros países con la intención justamente de poder levantar fondos para los dos en un modelo de cooperación sur-sur, donde nosotros hacemos más una transferencia de conocimiento y un acompañamiento para poder replicar y escalar esas experiencias afuera también. Cuéntanos un poquito, a ver si nos logras describir. Claro, tú eres diseñador y creo que lo vas a hacer mucho mejor que Vittori. Bueno, no soy diseñador. Bueno, eres arquitecto. No, tampoco. Bueno. Soy economista. Tengo una maestría en planificación. Ahí está, eres planificador. Pero no, o sea, me gusta el diseño, pero diseñador no soy. Bueno, mejor que nosotros has de ser. Pero ya te aventaste unos buenos tramos. Si las personas que nos están escuchando, si tú que nos estás escuchando en tu casa, te pudieras imaginar Rutas Natururbanas de la voz de Federico, ¿cómo te lo explicarías a alguien? ¿Qué ancho tiene? ¿Qué altura? ¿Cuáles son sus usos primordiales? ¿Dónde se están construyendo? ¿Cuáles son sus características? Estoy tratando de pensar un poco, y en el podcast anterior, en el podcast 9, que hablamos un poquito sobre las oportunidades de empleo, estábamos comentando la historia de Robert Hammond y Joshua Davis, los fundadores de los Amigos de Highline, que a final de cuentas fueron los creadores de este espacio junto con el gobierno de Nueva York y con una serie de donaciones y de gente importante en esta ciudad y específicamente en Manhattan, que aportan mucho dinero para que Highline se pueda llevar a cabo. Cuando empezamos el podcast hacía esta referencia al Highline porque cuando vi las fotografías, y las van a poder ustedes ver seguramente en las notas de este podcast de lo que era Rutas Natururbanas, pues siempre empecé a pensar, ¿no? Qué maravilla este proyecto que conecta, que trata de vincular a la sociedad, que sobre todo no solo nos conecta entre nosotros, nos conecta con la naturaleza, ahorita lo decías tú, ¿no? Y pensaba mucho en que Joshua no termina trabajando después en los Amigos del Highline, pero
Robert Hammond sí, y termina con un sueldo muy bueno. Yo decía, bueno, qué maravilla, la oportunidad también para gente que quiera desarrollar estos proyectos, pero sí, tenemos este problema que tú mencionas de cómo ponerle valor a esto de parte de todos los sectores, porque además lo tiene, ¿no? Y cómo lograr que sea rentable económicamente hablando, que creo que esto de la recuperación de las plusvalías es una cosa, pero les recomendamos escuchar también el podcast inicial que tuvimos, Victoria y yo. Hablamos mucho de las estrategias de fondeo y captación de recursos a través de la sostenibilidad financiera. Es cómo vamos metiéndole ingredientes a esto que lo pueda hacer rentable para que esto se replique. No importa si recibes fondos de la embajada alemana o si tienes un amigo rico, sino que haya la oportunidad de que el espacio tenga muchos argumentos que lo puedan hacer sostenible, Federico. Sí, bueno, yo cuando uno ve el caso del High Line en Nueva York, a uno se le caen las babas porque evidentemente pues el apoyo tanto de la ciudad, del estado y además pues una sociedad como la estadounidense tan acostumbrada a hacer este tipo de grants y de generar, digamos, fondos y aportes desde el sector privado, hay un sentido de corresponsabilidad mucho mayor, ¿verdad? Que lo que hay quizás en América Latina. Pero bueno, creo que ahí tenemos oportunidades y experiencias y chance de crecer. Digamos, para ilustrar cómo es Rutas Naturbanas, lo voy a poner desde la experiencia de una persona que se levanta todas las mañanas y va a su trabajo y se toma su café rápido para tomar el bus, caminar a la parada, tomar un bus, imaginen el bus latinoamericano, y llegar a su destino y después tener que cruzar posiblemente una calle bastante congestionada para llegar a su oficina. Rutas Naturbanas más bien busca cambiar eso, o sea, busca más bien que uno pueda eventualmente montarse en su bicicleta. A los 200 metros entras literalmente a un bosque tropical lluvioso, en un sendero que es 100% accesible, rodeado de naturaleza, donde vas en bicicleta y de pronto te encontrás un oso perezoso en la copa de un árbol y mariposas y toda una experiencia, y escuchás el ruido del río, dejas de escuchar además la ciudad porque literalmente cuando entras al cañón del río estás bajando un poco sobre la plataforma, digamos, a la que está la ciudad, y ergo entonces muchos de los sonidos escapan ese cañón porque estás como metido, y lo que escuchas literalmente son los pájaros, la brisa y el sonido del río recorriendo cada una de las piedritas y las raíces de los árboles. Y de pronto andar en tu bicicleta, hacer una parada porque hay un café, te tomas un café a la par del río en un parque nacional adentro de la ciudad y llegaste a tu trabajo. O cuando saliste de tu trabajo, la experiencia en reverso. Es decir, o sea, lo que estamos es cambiando un poco la identidad y la sensación y la experiencia que puede ser habitar en una ciudad. Por eso es que rutas naturbanas se llaman naturbanas. Es decir, durante demasiado tiempo, y esto viene de una época incluso hasta precolonial, de asentamientos humanos en Europa, que son quienes colonizaron las Américas, de que la urbe tenía que dividirse de la naturaleza porque la naturaleza era el enemigo. No es coincidencia que las ciudades hayan sacado una gran parte de la naturaleza y pavimentado la naturaleza fuera de la ciudad, porque el bosque donde habían jaguares u osos en el caso de Norteamérica eran lugares riesgosos y peligrosos para la humanidad. Entonces necesitabas blindarte en cierta medida. Los fuertes que se construyen en Norteamérica y en América Latina también no era solo para protegernos de piratas, era para protegernos también de la naturaleza. Entonces estamos revirtiendo un poco ese patrón, un pequeño reversión se hizo hacia digamos, en la transformación industrial con algunos de los grandes parques, de los movimientos de los grandes parques. Hoy creo que con la crisis climática estamos haciendo un esfuerzo importante en asegurarnos que nuestras ciudades sean más ambientalmente amigables, por ponerlo en términos como muy poco técnico,
pero también es de reinsertar esa naturaleza. Los ríos urbanos en Costa Rica y esos retiros son, yo les llamo los pequeños remanentes, los pequeños ancestros que quedan de lo que en algún momento fue una jungla tropical en el Valle Central. Y ahora lo que estamos haciendo es no solo reconceptualizándolos, rehabilitándolos y regenerándolos ambientalmente, pero también conectándolos con los parques y las veredas de la ciudad. Estamos haciendo que el río saque sus deditos verdes y se conecte con los parques de la ciudad. Y un poco la filosofía de que en vez de que nosotros contaminemos el río, es que el río nos ayude a limpiar a la ciudad. Oye, aquí todos los costarricenses, y ahorita te voy a escuchar, Victoria, porque creo que tenemos mucho que reflexionar sobre esto. Cuando escuchen este podcast, que espero que muchos lo hagan, tienen que agradecerle a este señor porque este proyecto va realmente, y no lo voy a decir de dientes para afuera, esta es una realidad que sucede. Este proyecto va a aumentar la competitividad de la ciudad y va a arreglar también muchos de los problemas que existen en casa. Miren, porque hemos hablado mucho siempre de los beneficios de los espacios públicos, pero imagínate tú levantarte y en lugar de irte en un autobús una hora en el tráfico, con el ruido, con la gente que te está apretando, gastando tu dinero, engordando también porque no tienes acceso a moverte, llegas molesto a la oficina, no produces lo mismo, tienes un día terrible en la oficina y cuando sales lo mismo, pues llegas a casa y el divorcio es automático, casi, pero además la empresa y la competitividad pierden mucho como uno, ¿no?, de los muchos factores que el espacio público incide en el mejoramiento de la vida de los seres humanos. Entonces, creo que aquí entra mucho. Y sería padrísimo, hace poco vimos un análisis en el Congreso de León, un doctor de Ciudad Juárez, en Chihuahua, nos presentó un análisis de valor de un espacio público y la cantidad de recursos que una ciudad puede ahorrarse o ganar con el espacio. Un análisis completo de esta conferencia la puedes encontrar dentro de Conexión, de cómo, a final de cuentas, el parque, cuando una familia iba o se trasladaba al parque, entraba al parque y compraba un refresco o un sándwich o alguna cosa así, él sacaba el ticket promedio o el valor promedio por persona de lo que se gastaba en el espacio público y al final hacía una comparación de cuánta gente utilizaba ese espacio durante un año y era una barbaridad en millones de pesos, en este caso mexicanos, pero en miles de dólares que la ciudad se ahorraba o ganaba por la existencia del parque. Supongo que hay mucho que trabajar en poder sacar estos análisis de rentabilidad social sobre un proyecto como Rutas Naturbanas para poder voltear con el gobierno, para voltear nuevamente con los donadores, con las unidades de negocio y decir, hey, esto es una apuesta de desarrollo social, cultural, deportivo, ambiental, de seguridad social y bueno, de todos los beneficios, ¿no, Victoria? Claro, totalmente, porque como decía Federico, ese salir de tu casa y que la media hora o la hora que te lleva a tomar tu trabajo sea más estresante, todas esas consecuencias que vas a cargar a lo largo del día, a lo largo de los años de tu vida laboral, que son infinitos. Entonces, todas estas como repercusiones positivas que puede traer este proyecto, no solo, como mencionabas, Luis, en la competitividad de la ciudad en materia de turismo, de economía y también en lo que puede traer a las personas, como dices, no solo el mejoramiento de su salud, el nivel de estrés que disminuya, sino el nivel de impacto más trascendental que puede tener la conectividad. Federico, estaba viendo un TED Talk que tú diste que se llama La naturaleza salvará la ciudad y tú mencionabas a esta niña Graciela, a la que le diste clases, si no me equivoco, y mencionabas cómo la conectividad en su vida puede ser clave para cambiarla y para darle todo otro escenario. Antes de que pues yo dé este spoiler a los que nos escuchan, mejor coméntanos tú qué mencionaste acerca de Graciela, quién es Graciela y cómo este proyecto puede ser fundamental para su vida. Sí, a ver, Graciela, esto fue hace muchos años, no voy a hablar, bueno, por no decir décadas, esto fue en la época del colegio, de secundaria, para que traduzca a otros países de América Latina. Una niñita de 7 años en una comunidad que era básicamente habitada por personas de su mismo estrato, digamos, o de su mismo nivel de ingreso económico y dentro del mismo escalafón social. Y entonces, una de las cosas que Graciela me preguntó, bueno, yo le pregunté que qué quería hacer cuando fuera grande porque le costaba mucho matemática. Y entonces, un poco para ver cómo le modificaba tal vez o le hacía matemática aplicada a algo que a ella le interesara.
y lo que me dijo era que quería ser empleada doméstica. A mí me llamó la atención el por qué eso era su aspiración. O sea, los chiquitos normalmente quieren ser doctores o quieren ser bomberos o quieren ser astronautas. O sea, yo quería ser arqueólogo, bueno, y bombero también. Entonces, o sea, me llamó la atención que esa fuera su referencia. Y tenía 7 años la niña. Y entonces yo le pregunté que por qué, y me dijo que es porque su mamá, porque la mamá de sus compañeritas de la escuela y de sus vecinas eran todas empleadas domésticas. Y claro, para mí, de escasos de 17 años, por ahí tenía yo, como que lo que me llamó la atención, que luego le pude poner el término académico, que había una segregación socioespacial muy importante. Y que esa segregación socioespacial no es solo un tema de nada más una documentación geográfica, sino que realmente tiene impactos en la capacidad que tenemos para generar conexiones y de poder vernos y de nuestra capacidad, creo yo, inherentemente de soñar, ¿verdad? Y si ese sueño es ser empleada doméstica, perfecto, no hay ningún problema. O sea, no es un tema de estigmatizar una labor, pero es un tema de que ese sueño estaba informado por una única opción que se le estaba dando. Entonces, rutas naturbanas para mí, en cierta medida, muy como apuntaban hace un ratito, genera conexiones. Enrique Peñalosa siempre repite que el espacio público es donde nos encontramos todos como iguales. Yo le dije a don Enrique en su momento, en el WAC 21 en Colombia, que en la medida en que todos tengamos acceso a ese espacio público, nos vamos a encontrar como iguales. Rutas Naturbanas, yo espero que intente o que es una apuesta en ese sentido también. Es una apuesta en que nos podamos encontrar, pero podamos conectarnos como iguales. Y si bien no somos 100% iguales, podemos empezar a encontrarnos y a entender nuestras diferencias. Una de las cosas que caracterizaba a la Costa Rica en la generación de mis papás y hacia atrás eran que los barrios eran mucho más mixtos. Hoy por hoy se ha polarizado mucho a dónde viven diferentes estratos socioeconómicos y creo que eso también ha incidido en que no nos entendamos, en que los que tienen más no entienden los reclamos de los que tienen menos y los que tienen menos. Claro, es empatía. Sí, claro, y los que tienen menos no ven y no satanizan a los que tienen más porque son, o sea, ¿verdad? Porque son ricos. Entonces, creo que eso es parte de lo que Rutas puede ayudar a hacer, es acercarnos como sociedad también, sin que sea la panacea, pero que es uno de los elementos dentro de la construcción social. Y creo que uno de los elementos, como decía Luis, también desde un punto de vista de recalibración de la ciudad, de una ciudad del efecto típico efecto dona, de la ciudad que se vació al medio y se fue para la periferia. Esto es un apoyo a que podamos acercar el punto A y el B, es decir, a dónde trabajo y a dónde vivo de pronto tienen los incentivos para ubicarse cercano a un entorno mucho más agradable. Es ese concepto de los imanes que hablaba Ebenezer Howard en el Garden Cities of Tomorrow, versión 2020. Buenísimo. Bueno, yo creo que hay un montón de reflexiones aquí que sacar y tú has sido durante toda tu vida un luchador, un emprendedor, y a mí me gustaría que nos dieras tu perspectiva de dónde van a estar las rutas naturbanas, los proyectos en los próximos 10, 15 años, pensando en que esto llegó para quedarse, ¿no? Tú ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Estás como ya casado con esto, como todos los que nos dedicamos al espacio público, entendimos que esto es una vocación de por vida y que el saber nos compromete, el trabajar con la comunidad. Me encantó que al principio dijeras que esto tuvo que pasar por las manos de la comunidad. Creo que esto es y tiene que ser la vocación inicial de un espacio público, por lo menos en su formación, y más adelante su conceptualización, pero creo que tienes muchas esperanzas de este proyecto y también nosotros comunicándolo a través de este podcast, y espero en muchas ocasiones poder tener la oportunidad de hacerlo junto contigo, es decir, hablando como una asociación que tiene ya una permanencia y una, a final de cuentas, un intercambio de información con muchos países de América Latina, lo podamos socializar a través de otros medios, a través de otras oportunidades, pero importante saber a qué le estás tirando en el futuro, ¿no? ¿Dónde lo ves? Bueno, yo en 10, 15 años me veo haciendo una maratón continua sobre rutas naturbanas. No me considero, yo no digo que soy corredor, digo que corro. Creo que corredor
requiere ya un nivel de atletismo que yo no voy a tener nunca, pero no importa. A ver, ya siendo más serio, yo visualizo rutas en 10, 15 años, no solo completado en San José o por lo menos un 80% ahí, sino ampliado también hacia otras ciudades o cantones, como les llamamos aquí a las municipalidades de Costa Rica. Pero además también ya creo que con pilotos o con movimientos análogos de rutas natarbanas, Guatemala o Bolivia, México, Colombia, con principios, digamos, similares de cómo articular una red. Creo que América Latina es mágica, con todas nuestras limitaciones y dificultades, somos una de las regiones para mí más mágicas del planeta y tenemos la ventaja enorme de hablar el mismo idioma y de tener un bagaje cultural similar en el sentido de que es compartido desde la península ibérica, nuestros pueblos originarios, pueblos afrodescendientes y toda la mezcla maravillosa y deliciosa que somos y la naturaleza tan imponente que tenemos en todas las regiones. Creo que no colaboramos lo suficiente con esas, y yo espero que Rutas Naturbanas logre ser, en efecto, un proyecto de vocación latinoamericana, de aprendizajes, no solo de nosotros, de Costa Rica hacia los demás, sino de todo lo que yo quiero aprender, de tantas cosas maravillosas que están haciendo ustedes en México y en Colombia y en Paraguay y en tantos otros países. Creo que ahí es donde me veo y ahí es donde quiero. Y como decís, yo siempre envidié mucho a la gente que había encontrado su vocación de vida y su vocación profesional. En la planificación urbana encontré mi pasión, pero en rutas naturbanas encontré mi vocación y eso no se cambia por nada. Creo que toda la clave está en lo que dices de Latinoamérica, que somos tan diferentes, pero al mismo tiempo somos tan similares y compartimos tantas cosas. Y es como aprovechar, y siempre lo decimos aquí en la asociación, que a veces la industria de espacios públicos está como todavía en ese desarrollo. Y a veces hay tantas ideas muy buenas, tantos expertos, pero están aislados. Entonces, un poco lo que queremos hacer con todos los esfuerzos de la NPR y de expertos como tú que vienen y nos comparten es unir todos estos esfuerzos, ser uno solo, ver qué tenemos en México que puede servir a Costa Rica, que tal vez en Colombia ya se está haciendo. O sea, uniendo todo esto podemos lograr algo mejor, pero sobre todo un poquito más rápido, ¿no? Avanzar un poquito, que eso es algo que sin duda este año nos ha hecho hacer, como vamos a avanzar todas las cosas y vamos a movilizarnos porque pues hay que seguir poniéndonos creativos. Y como decía Luis, ya nos ilusionaste con este proyecto, Federico, así que por favor sigue con todo. Muchas gracias. ¿Dónde te localizan, Federico? Creo que es bien importante que nos digas, no sé, todo lo que quieras, ¿no? Tu teléfono, tu correo electrónico, la página del proyecto. Creo que la información es muy relevante para que la gente pueda vincularse con tu esfuerzo, aprender, compartir y crecer. No, perfecto. Por cierto, me disculpo por el nivel de ruido, no sé si lo escuchan, pero aquí está lloviendo monzónico, como es característico de Costa Rica. Normalmente en octubre, noviembre ya debiéramos de ir saliendo, pero bueno, está lloviendo mucho aquí en Costa Rica. No te preocupes. No, lo que te iba a decir antes de dar mis contactos, con todo gusto, que sí me parece importante que dentro de esas similitudes que tenemos entre latinoamericanos, es encontrar esos tantos elementos que nos pueden unir. De muchas manifestaciones similares en legislación, hay elementos de diseño, hay elementos de cultura, incluso de diferencias importantes en grupos socioeconómicos, que es parte de Latinoamérica, es la sociedad más urbanizada y más desigual del planeta, y entonces son luchas similares y creo que también nos presentan obstáculos y oportunidades similares, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para efectos de contactarnos, pueden encontrarnos en rutasnaturbanas.org. Esa es nuestra página web. En Facebook, por supuesto, en YouTube, en Instagram tenemos canales. Y a mí personalmente, por supuesto, me pueden escribir en federico@rutasnaturbanas.org.
y de verdad con todo gusto ahí somos un equipo y quiero realmente resaltar eso, o sea que esto no es Federico solo, estos son un grupo de personas que considero familia. Hay una hermandad enorme entre las personas que formamos Rutas Naturbanas y que si no soy yo, seremos varios de los que hemos encontrado esta pasión en Rutas Naturbanas para hablar con ustedes y hablar en lo que podamos. Celebramos, Federico, muchísimo a tu equipo, a ti y a la iniciativa de liderazgo, que no es fácil, ni será nunca, pero que ahora sí, como siempre decimos, si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y hay mucha gente que puede escuchar esto y que se le muevan las fibras del corazón y del alma para hacer algo por su comunidad. Es importantísimo que desarrollemos liderazgos nuevos en América Latina para poder mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Vamos a tener que ir cerrando el podcast, Victoria, agradecidísimos con Federico, porque ya se nos va el tiempo, pero bueno, creo que ha sido una plática muy rica, muy valiosa, y que como te comentamos al principio, puedes encontrar todos los recursos del podcast en las notas. Puedes acceder a www.anpr.org.mx. Ahí encontrarás no solamente como recurso gratuito todos nuestros podcasts, sino también nuestra revista Parques, el blog, estudios y un montón de información que estamos seguros que te puede ayudar para mejorar tu desarrollo profesional. También, pues recomendarte mucho que te suscribas al podcast. Estamos prácticamente en todos los reproductores, en iTunes, en Amazon, en Spotify, en Google, en fin. Aquí nos hemos dedicado a tratar de tener una cobertura también importante para que tú puedas acceder a toda la información. Victoria. Claro, que se suscriban a las plataformas para que puedan llegarles apenas subamos un episodio, que es uno nuevo cada semana, todos los lunes. De hecho, Luis, cuéntanos un poco de qué vas a hablar en el siguiente capítulo. No tengo ni idea, esa es una buena pregunta. Creo que tenemos, vamos a estar hablando de temas muy interesantes ahorita en el mes de diciembre. Vienen temas de cultura, vienen temas de recreación, vienen temas relacionados a campos deportivos y su administración. En fin, voltea a ver un poco lo que tenemos en conexión para ti. De verdad que cada semana tenemos un tema muy interesante que estoy seguro que te va a ayudar. Y además comparte, ayúdanos, porque vamos haciendo patria todos juntos en América Latina, compartiendo todas las historias para que la gente pueda pasarnos la voz y lograr crecer todos juntos. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, nada más recalcar que acaban de escuchar a Federico Cartín, economista y máster en planificación urbana, fundador del proyecto Rutas Naturbanas. Federico, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por contarnos acerca de toda esta revolución que estás creando junto con tu equipo en Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a tantas personas en América Latina que sé que están trabajando en proyectos similares y con la misma pasión. Y no hay que aflojar, hay que seguir adelante. Muchas Excelente. Gracias. Un abrazo, Federico. Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como @ANPRMéxico. Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista Parques. Prueba Conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR, uniendo parques y espacios públicos en América Latina.